La profesora María de Oise, profesora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, con una larga tarea docente en la Universidad Nacional de La Plata de 1981 al año 2015, en la Universidad Nacional de Mar del Plata del año 1983 a 1985, en el Seminario Mayor de San José de La Plata de 1989 al 2012 y en el Instituto Terrero desde 1999 al 2006. Ha dictado cursos de especialización en universidades nacionales, Rosario, Buenos Aires, Cuyo y Salta, y en universidades extranjeras como Oruro Preto y Río de Janeiro, Brasil, Madrid y Granada en España, CENI, Italia, la Universidad Nacional de México y Guadalajara. Vicedirectora del Centro de Estudios Latinos de la Universidad Nacional de La Plata hasta el año 2015. Dedicada a la dirección de tesis de doctorado en el área latina, cuenta con más de 100 publicaciones. Ha colaborado con más de 55 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, entre ellos en Cuba, Canadá, Chile, Venezuela, México, etc. De ya bienvenida, muchas gracias y esperamos volverte a... Bueno, no, gracias por la invitación, siempre tan cordial por parte de ustedes. Y yo siempre me siento obligada por el afecto con que soy recibida. Bueno, vamos a tocar un tema que hoy día es bastante urticante, que es el de las revelaciones privadas, porque este año se ha cumplido el centenario de Fátima y el mayor pedido que ha hecho la Santísima Virgen en 1917 ha sido la de la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, poniendo ciertas condiciones. En primer lugar, que Rusia sea mencionada su nombre, con nombre propio, que sea una ceremonia pública universal con todos los obispos de la Iglesia. Los que no pueden ir a Roma tienen que hacerlo en sus respectivas diócesis. Y con vigilias de preparación. Todo eso así ha sido hecho de a poco, incompleto, pero ustedes ya saben que, ya por la clase que di la otra vez de Fátima, dos papas fueron los más marianos que intentaron cumplir con este pedido de la Virgen, que fueron Pío XII y Juan Pablo II. Pío XII hizo una consagración en el 42, pero no nombró a Rusia. Y el problema era, y esto lo vamos a tratar ahora cuando hablemos de la revelación privada, de una de las condiciones de la revelación privada, es que cuando el vidente está sometido a la obediencia del clero, tiene que responder. En este caso era Sor Lucía que tenía que responderle a su obispo. Y cuando el Papa le pide, Pío XII, que le mande la fórmula de consagración, la fórmula tenía que ir vía el obispo de Leiría. Entonces ella escribe la fórmula y la escribe bien, pero el obispo le dice, no, saque Rusia y ponga el mundo. No, no puede ser, dijo ya, saque Rusia y ponga el mundo. Obediencia de vida, y Sor Lucía tuvo que sacar Rusia y poner el mundo, y Pío XII consagró el mundo. Parece ser que Pío XII no supo, sino que se enteró después, y porque cuando Sor Lucía habla con nuestro Señor le dice, bueno, el acto, la guerra se va a cortar porque el Papa ha tenido buena voluntad para hacer las cosas como es debido. Pero Rusia no la ha nombrado Rusia, así que de la conversión de Rusia queda para otro momento. Y acuérdense que los rusos blancos exilados en París fueron a verla, a Sor Lucía, unos años después, porque Rusia no se convertía. Le preguntaron qué pasaba, entonces Sor Lucía les contó que no se había, la fórmula no era, el Papa no había usado la fórmula de vida. Entonces, hay una serie de alternativas que no voy a referir ahora, que ya se las conté creo la otra vez, y es que fueron unos rusos a pedirle la consagración de Rusia, Convención de Rusia, a Pío XII,
Y Pío XII pasó un año y la hizo en el 52, incluso con una encíclica, pero la hizo en privado, no la hizo en ceremonia pública con todos los obispos, así que las 2 veces le faltó 5 para el peso. Juan Pablo II hizo 3 veces, 81, 82 y 84. La del 84, como en el 81 y 82 no le había hecho mención de Rusia, en el 84 decidió hacerlo con mención de Rusia, pero fue tan grande la presión por el tipo de política que estaba haciendo el Vaticano que no le dejaron mencionar Rusia. Y entonces él dijo que le consagraba el mundo y todos los pueblos que ella quería que se le consagrara. Bueno, también en este caso le preguntaron a Sor Lucía si el Señor había aceptado. Claro, el acto no es malo, sí, lo había aceptado, pero no es el acto óptimo reclamado por la Virgen. Bueno, de todos modos hubo 2 consecuencias. Una bien expresa y clara, que es cuando Pío XII hizo la primera vez, ¿sí? La guerra se terminó, pero pasaron 2 años largos para que la guerra se terminara. Y ahora del 84 habría traído la caída del muro de Berlín y la crisis de la URSS, que ya no es más URSS, sino que Federación Rusia, por este acto también incompleto. Bueno, pero eso lo puse como ejemplo de revelación privada. Pero ustedes saben que existe primero la revelación pública. Hay 2 tipos de revelación, la pública y la privada. La pública es la oficial de la Iglesia y está contenida en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Biblia guarda toda la historia desde el primer día del Génesis hasta el último del juicio final, centrando esa sucesión en la venida de Cristo. Cristo es el centro de la historia, ¿no?, que da sentido a toda la historia y la vuelve una historia de la salvación. Historia cuyos hitos finales son la aparición del Anticristo y la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. La revelación pública contenida en las Sagradas Escrituras tiene varias condiciones, entre ellas, además de estar inspirada, tiene inerrancia, es decir, no se puede equivocar. Y decir el disparate que ha dicho el nuevo superior de los jesuitas, de que no podemos confiarnos en la Biblia porque no teníamos grabador para las palabras de nuestro Señor, es una cosa bueno, no voy a calificarla, piensen ustedes lo que quieran. Es decir, la Biblia tiene inerrancia, no se equivoca, y esto hace que se autoproponga a sí misma. En cambio, la revelación privada, como es el caso de la Virgen de Fátima y otras revelaciones que vamos a nombrar, es la que la providencia concede a ciertas almas privilegiadas por medio de apariciones, éxtasis, locuciones, confirmándolas en los conocimientos de la fe o concediéndoles profecías que actualizan las definitivas de la Sagrada Escritura y dependen de ella. No tiene autonomía ni inerrancia. Profundiza en la Sagrada Escritura. Es decir, hay una palabra que la Iglesia veo que evita en los documentos usar y que nace naturalmente, que es la de complementar las Sagradas Escrituras. Y a veces, por ejemplo, en el caso de la película de la Pasión de Mel Gibson, él completó ciertos agujeros negros que había, digamos, con las visiones de Ana Catalina de Emmerich o de María de Jesús de Ágreda, que, por excelentes que sean, son revelación privada. Y entonces, por ejemplo, he visto que un documento que ahora voy a citar del Papa Benedicto y otro anterior del año 78 dicen que la revelación privada actualiza y profundiza, no complementa la Sagrada Escritura. No quieren usar la palabra complementar, que realmente a uno le parece, bueno, si en la película, si ustedes se acuerdan, aparece la escena de la mujer de Pilato llevando unas telas para recoger la sangre de nuestro Señor. Y uno dice, claro, ese episodio no está en los evangelios,
está en Ana Catalina o está en María Jesús de Ágreda, y llena ese agujero cronológico y parece que lo complementan. Pero ya les digo, los documentos dicen actualizar y profundizar, no hablan de complementar. ¿Cuáles son las reglas para verificar la certeza de una revelación privada? Hay documentos del magisterio, por supuesto. Y estos documentos vienen de bastante antes. Uno de los primeros es del Papa Urbano VIII, que es Papa entre el 1623 y el 1644. Y hace una declaración sobre las revelaciones privadas acerca de la que la Iglesia usa de una extrema prudencia, ya que aún ella no se presenta garante, es decir, la Iglesia no se hace garante de una revelación privada, incluso en caso de la verdad del hecho. Simplemente no impide creer las cosas a las cuales no le faltan motivos de fe humana. Esta expresión fe humana tenemos que tenerla en cuenta porque es la que se va a usar para las revelaciones privadas. El Papa Benedicto XIV, del 1740 al 1758, es Papa, dice lo siguiente: a estas revelaciones aprobadas en esta forma, aunque no se les deba ni se les pueda dar un asentimiento de fe católica, se le debe, sin embargo, un asentimiento de fe humana conforme a las reglas de prudencia, según las cuales esas revelaciones son probables y piadosamente creíbles. Claro, lo que pasa es que hay niveles de estas revelaciones y por eso a lo mejor una revelación que se le hace a una monja por un sueño o una locución no tiene la magnitud de una cosa como puede haber sido la de Fátima. Y la magnitud de las revelaciones se va aumentando con el paso del tiempo. Esto es del siglo XVIII. Muy bien. Después hay un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos de 1877, ya nos estamos aproximando. Y dice: esas apariciones o revelaciones no han sido aprobadas ni condenadas por la Santa Sede, la cual ha permitido simplemente que se las crea con fe puramente humana. Otra vez la expresión fe humana, ¿no? Fe puramente humana en las tradiciones que las relatan, corroboradas por testimonios y monumentos dignos de fe. Las profecías privadas, pese a su origen sobrenatural, aunque en última instancia el autor es Dios, pero Dios actúa por medio de intermediarios, que son vasos de barro. No son de fe divina, sino de fe humana. Esto está en los 3 documentos que hemos visto y en los otros 2 que siguen, que voy a citar, más nuevos. La autoridad de la revelación privada, pese a su autenticidad sobrenatural, no iguala jamás la de las Sagradas Escrituras, la tradición o el dogma. Pero es razonable creer en ella, aunque no se puede imponer su creencia. Es atendible y conveniente creer en ellas y no se puede prohibir que la gente crea en ellas. Bueno, esto es de 1877. Pasan 100 años y la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1978, en el año 1978 emite un documento, bueno, ahora lo tengo más adelante el nombre, pero también es sobre el tema, destinado a los obispos, dando normas sobre los procedimientos a seguir con el fin de verificar la autenticidad o falsedad de dichos fenómenos, lo cual compete a la jerarquía de la Iglesia y es de su responsabilidad. El último que tenemos es un documento del 2010 del Papa Benedicto XVI. Es una exhortación apostólica, es decir, tiene el mismo nivel del Amoris Laetitia, ¿no? Como documento papal. Es la exhortación Verbum Domini, es decir, palabra del Señor.
el Papa allí afirmó el valor de las revelaciones privadas, entre las que se cuentan las apariciones marianas. Es decir, hay mucho tipo de revelación privada. Como les digo, puede ser a una monjita por una locución o a veces hasta por sueño, pero las apariciones marianas, sobre todo del siglo XIX y XX, XXI, son, o no sé, XIX y XX, son por lo menos de gran magnitud. Y agrega el Papa, y lo pongo en latín: ideo non est negligendum. La expresión es una el verbo es despreciar, descartar, negligendum, de ahí viene nuestra palabra negligencia. Pero cuando la forma en que lo pone es una conjugación que nosotros no tenemos en castellano, que es hay que traducir con sentido de obligación. Es decir, no se deben despreciar, no se deben descartar. Es decir, el Papa mismo, Benedicto, dice que la revelación privada no debe ser despreciada ni descartada porque supone una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente. Es decir, Benedicto no ha hecho la consagración de Rusia como la pidió la Virgen, pero cuando era prefecto de la doctrina de la fe, aprobó, por ejemplo, la aparición de Akita, de la que les voy a nombrar después algunas cositas, que es de las más nuevas. Retomando pues toda la cuestión de la obligatoriedad de aceptar los decretos del obispo o de la Santa Sede sobre una aparición o revelación determinada, podemos concluir que cuando la Iglesia aprueba la aparición, no por ello está comprometiendo su infalibilidad, y uno es libre de creer o no. Pero hay un agregado de Benedicto: no de hacer público su disentimiento de lo que ha dicho la jerarquía. Es decir, a veces la jerarquía en estos casos se puede equivocar, pero uno no tiene que hacer alarde de que la jerarquía se ha equivocado. Cuando en cambio la Iglesia desaprueba una aparición, se le debe sometimiento interno. El contenido de las revelaciones privadas suele consistir en enseñanzas o advertencias de carácter personal, pero muchas veces el mensaje tiene trascendencia mayor para la comunidad, la marcha del mundo o de la Iglesia. Y esto es lo que pasa con las revelaciones del siglo XIX y del siglo XX. Y llega a tener carácter universal. Cuando el contenido es profético, concuerda, profundiza, y a mí me sale la palabra completar, pero no hay que usarla, actualiza las profecías de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, nosotros ¿qué sabemos del Anticristo? Lo que dice el Apocalipsis y lo que dice San Pablo en la segunda epístola a los cristianos de Tesalónica, y lo que dice San Juan en la primera carta. San Juan habla de Anticristo, y San Pablo, en la segunda de los cristianos de Tesalónica, habla de el hombre anomos, el que no tiene ley, el hombre de la inequidad, ¿no? El inicuo. Bueno, y sabemos que va a venir al fin de los tiempos y que después vendrá la segunda venida de nuestro Señor. Pero si ustedes leen como El secreto de Nuestra Señora de la Salette o el primer libro de revelaciones de Santa Hildegarda de Bingen, el Esquivias o Escivias, es decir, que quiere decir conoce los caminos, nos encontramos que Dios le ha concedido a los pastores a la pastora de la Salette, Melanie Calvat, y a Santa Hildegarda en el siglo XII, algunos elementos más sobre el Anticristo. Es decir, y eso ayuda a entender un poco más la cuestión del Anticristo. Yo no sé si ustedes tienen en mente el secreto de la Salette sobre la cuestión del Anticristo, no sé si se acuerdan de eso.
acuérdense que dice que el anticristo nacerá de un obispo y de una pseudomonja judía que se va a hacer pasar por virgen. Eso dice Nuestra Señora de la Salette. Y Hildegard de Bingen dice que tiene un dibujo una oposición entre la iglesia y la sinagoga, vestidas las dos de distintas formas. Pero resulta que al final el vestido de la iglesia se va sinagogizando o se va deformando, y el anticristo es un parto de la iglesia. Es decir, que no va a venir de afuera, sino que van a ser de adentro por la defección de la jerarquía. Eso profundiza o completa, aunque no sé usar esa palabra, las cuestiones de lo que dice San Pablo y de lo que dice San Juan. Hay revelaciones privadas que por su trascendencia han motivado, después de un debido y cuidadoso proceso diocesano, un reconocimiento canónico que no se puede ignorar, como es el caso de las apariciones y revelaciones proféticas del Sagrado Corazón, la Medalla Milagrosa, Fátima y Nuestra Señora de Akita en el Japón, que esa es la más nueva, para nombrar algunas muy importantes, ya que algunas han generado liturgias y oficios nuevos. El Sagrado Corazón, la Medalla Milagrosa, Fátima tienen liturgia propia y tienen un día para ellas. Entonces ya la Iglesia ha reconocido, y entonces tienen esas revelaciones, son privadas, pero tienen un estatus mayor que no tenían las otras. Y con la de Fátima, Juan Pablo II le dio un estatus casi de fe divina, porque dijo que tenía el nivel de la revelación apocalíptica, por encima de las demás revelaciones privadas comunes. Es decir, que estaría la revelación pública para Juan Pablo II, la revelación de Fátima y después las demás revelaciones. Pero como les digo, las más importantes son las del Sagrado Corazón, la Medalla Milagrosa, Fátima, que tienen liturgia propia. Bueno, ¿cómo se comprueba la autenticidad de una revelación privada? La primera condición de autenticidad es que no contradicen jamás las profecías de las Sagradas Escrituras. Se inscriben dentro de ellas, dependen de las Sagradas Escrituras. Las confirman facilitando la inteligencia de la fe y las amplían y profundizan por el anuncio de circunstancias particulares, como esto que acabo de decirle de Santa Hildegarda y de la Salette respecto del anticristo. Las profecías privadas están sometidas a las de la revelación pública, o sea, a las de los profetas de la Sagrada Escritura. Por eso San Pablo en la primera de los Corintios dice: los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. El sometimiento del vidente o profeta a la jerarquía eclesiástica es un medio para reconocer la autenticidad de la profecía. Y a veces, aunque la jerarquía eclesiástica sea lenta o cometa errores, nuestro Señor permite, porque el vidente debe someterse a la obediencia. Claro, esto plantea ciertos problemas que vamos a tratar enseguida. Existe una relación entre la revelación pública y la revelación privada. La revelación pública está canónicamente reglamentada por medio de los sacramentos, los dogmas, los artículos de fe, la disciplina, el derecho canónico y la jerarquía. Sus ministros comprenden toda la jerarquía del clero y son ministros de lo ordinario. Claro, porque las revelaciones privadas van a saber cuándo ocurren y de vez en cuando, eso es extraordinario. Entonces, lo que es regular es la revelación pública con todos estos elementos que acabo de decir, y el clero y la jerarquía del clero es ministro de lo ordinario en la revelación pública, o sea, lo que depende de la Sagrada Escritura.
En cambio, las revelaciones privadas son fruto de éxtasis, visiones, locuciones, carismas de almas contemplativas, víctimas o no, que son ellas mismas, ya sea estos videntes, pueden ser taumaturgos, profetas o videntes, con mayor o menor dimensión del don, ministros de lo extraordinario, porque eso ocurre de vez en cuando. Otro elemento, existe una cautela natural de los ministros de lo ordinario, es decir, de la jerarquía oficial de la Iglesia, hacia los ministros de lo extraordinario, que puede traducirse en la desconfianza de la jerarquía respecto de los segundos. Siendo auténtica la profecía, no son órdenes opuestos, sino complementarios, pero con prioridad de lo ordinario sobre lo extraordinario. El obispo tiene precedencia para juzgar y actuar, y el verdadero místico se reconoce porque acepta esa prioridad y se somete a ella. Pero lo ordinario no basta, porque de hecho ha habido siempre profecías en la Iglesia, además de las Sagradas Escrituras. Si lo ordinario bastase, Dios no dispensaría lo extraordinario. Siempre ha existido la ley y los profetas, es decir, aquellos que dicen, no, a mí yo me quedo con la Sagrada Escritura y nada más. No. Por algo se dan estas apariciones y revelaciones, es decir, Dios no las daría si no fuera suficiente. San Mateo 23-24 dice el Señor, os envío profetas, sabios y escribas, a unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas. En el segundo capítulo de los Hechos, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Hasta sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y creo que ya se va dando algo de eso. San Pablo también en la primera de Corintios, hablando de los dones que otorga el Espíritu Santo para el bien común, dice, a unos sabiduría, a otros ciencia, a otros la curación, a otros milagros, a otros la profecía, a otros la discreción de espíritus, o la variedad de lenguas, o la interpretación de las lenguas. Es decir, pero la profecía es un don acordado por el Espíritu Santo. Y no solamente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, sino que sigue vigente. El obispo debe ordenar la investigación. Esto hay que hacerlo cada vez que ocurre uno de estos fenómenos, y acá en La Plata han ocurrido varios, ¿no? El obispo debe ordenar la investigación y abrir una encuesta canónica. Si así lo hace, Dios le da lumbres especiales porque debe dárselas. La Iglesia es muy prudente, nunca emite juicios apresurados, pero tampoco hay que dejar correr el asunto in eterno. El único que puede clarificar y discernir estas interferencias es el obispo diocesano. Nadie puede sustituirlo, pues solo ellos disponen del poder y de las gracias necesarias para arreglar estos casos. Por lo tanto, no pueden abstenerse de hacerlo y deben instrumentar todos los recursos humanos y canónicos para esclarecer. Tampoco pueden negar o desautorizar el fenómeno sin ir hasta el fondo de la cuestión. Es justamente a los obispos que la Santa Sede se dirigió, este es el documento del año 78, que se llama Normas de la Sagrada Congregación de la Fe sobre cómo proceder para juzgar presuntas apariciones o revelaciones. Y el texto es el siguiente. Por lo cual es un derecho y un deber del magisterio de la Iglesia dar un juicio sobre la verdad y sobre la naturaleza de hechos o revelaciones que se dicen acontecidos por especial intervención divina. Es un deber de todos los hijos buenos de la Iglesia someterse a este juicio. Hasta el siglo XVI, por normativa del Quinto Concilio de Letrán, que es de 1512 al 17,
estas causas se elevaban al sumo pontífice. Así, por ejemplo, el Papa Eugenio III, por consejo de San Bernardo, autorizó el primer libro de revelaciones de Santa Hildegarda, el Egivias, pero a partir del Concilio de Trento, 1545-1563, esto debe haber abundado mucho y el Papa se volvería loco con tantos elementos de esto. Es el diocesano del lugar el que debe juzgar, es decir, se les dio poder a los obispos para llevar toda la encuesta y hacer el proceder canónicamente. Ahora, esto es interesante porque cuando hay una revelación dudosa, o hay es decir, la Iglesia nunca se pronuncia de entrada, las analiza, porque siempre puede el demonio tener injerencia, y entonces la aparición o la manifestación privada puede ser falsificada, o puede intervenir el demonio y deformar la parte divina de la aparición. En fin, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y la Iglesia tiene, tiene tres fórmulas que son, no tengo el pizarrón, pero las digo, muy sencillas. Consta que o hay constancia acerca de la sobrenaturalidad de la aparición, es decir, afirmativo. Entonces usa el verbo constat y dice constat de supernaturalitate apparition. Consta que sí, que la sobrenaturalidad de la aparición. Cuando es negativa, dice lo siguiente: consta que no hay sobrenaturalidad de la aparición. Consta que no hay sobrenaturalidad de la aparición. Y cuando hay duda, pone non constat. El non está al principio. No consta que hay la certeza de la sobrenaturalidad de la aparición. Entonces, no hay adverbio de afirmación para consta que sobre la sobrenaturalidad de la aparición. Consta que no es sobrenatural la aparición. Eso es negativo. No consta que sea sobrenatural la aparición. Eso es de duda. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con una aparición bastante dudosa, pero muy llena de peregrinaciones, que es la de Medjugorje. Hasta ahora los pronunciamientos de los obispos, que no sé si ha habido otro, porque es una aparición que ya lleva muchos años, pero los primeros tres obispos que se pronunciaron usaron esta fórmula: non constat acerca, es decir, se duda, no hay constancia acerca de la sobrenaturalidad de la aparición. Y esto hay que tenerlo claro y hay que verlo, leerlo bien para que sepamos si es afirmativo, negativo o de duda. En la revelación privada suele haber predicción de acontecimientos. Es decir, se profetiza algo, pero sin día ni hora. Eso es patrimonio del Señor. Pero no hay un determinismo ineluctable como en los oráculos de la literatura griega, ya que si, es decir, cuando se le dice a los padres de Edipo que van a tener un hijo y que el hijo los va a matar, que va a matar a su padre, es decir, eso por más ilusión y vueltas que le quieran dar los padres y que no manden matar al chico, el chico no va a morir y a la larga lo va a matar al padre, aunque no sepa que lo mata ni lo quiere matar. Es decir, el cumplimiento en la literatura oracular griega es ineludible, ineluctable. Pero en el cristianismo no. Porque si el Señor profetiza un castigo, si el hombre se arrepiente de sus faltas y hace penitencia, posterga, atenúa o evita el castigo anunciado con su libertad para obrar el bien. El castigo anunciado, ¿no?
Dios da signos precursores porque su amor es paciente, de modo que el no cumplimiento de la profecía en esos casos no es signo de falsedad. Cuando le dice a Jonás, Nínive va a ser destruida por esto y por esto y por esto, y lo manda 3 veces y él no quiere anunciar, al final lo anuncia, resulta que Nínive se arrepiente y entonces el Señor no castiga a Nínive. El castigo queda anulado, es decir que la plegaria, el arrepentimiento y todo eso, y eso constantemente lo está pidiendo la Virgen, atenúan, postergan o evitan el castigo. La prueba está que lo que hizo Pío XII o lo que hizo Juan Pablo II atenuó o postergó, van a saber qué cosa, ¿no? Las profecías privadas ayudan a conocer los objetivos del gobierno divino en la historia. Por eso son parte integrante de la vida espiritual de la Iglesia. Por eso decimos que nuestro Señor es el Señor de la historia. No todos los escritos místicos o revelaciones orales son proféticos. Muchos tienen por fin la intensificación de la vida interior o la dirección de una comunidad o una institución. Pero a los proféticos debemos prestarle atención, sobre todo cuando importan una intervención del Señor de la historia para anular, desviar o atenuar el accionar del príncipe de este mundo. Nunca se olviden de un escritor que lo tenemos olvidado, sobre todo en este libro, que es don Francisco de Quevedo y Villegas, nuestro poeta y prosista grande del siglo XVII. Él, que fue consejero del rey Felipe IV, escribió un libro, lo empezó en 1626 y tardó como 10 años en escribirlo y después se editó post-mortem, ¿no? Por lo menos la segunda parte. Miren el título del libro de don Francisco de Quevedo: Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía de Satanás. Así tendríamos que leerlo otra vez. Está dedicado al darle normas de buen gobierno al rey de España. Las profecías privadas se rigen por una es decir, si el demonio está metiendo mucho la pata, interviniendo demasiado, como ocurre ahora, el Señor, fuera de las Sagradas Escrituras, hace intervenir a su madre o él mismo, u otro santo, o a los ángeles, para ir tratando de enderezar. Pero como el hombre es libre de hacer lo que quiere, Dios respeta esa libertad. Y entonces nos jorobamos por no hacerle caso al Señor. Las profecías privadas se rigen por una dialéctica cuyos principios, aparentemente contrapuestos, enunció San Pablo en la primera de los Tesalonicenses. Lo que decía el Papa Benedicto: profecias nolite spernere, no despreciéis las profecías. Probate omnem spiritum, probad todo espíritu, es decir, examinar, compulsar y retener solo lo que es bueno. Claro que el sensus fidei de la gente no siempre alcanza, por eso tiene que la Iglesia ser la que se manifiesta. Hay profecías verdaderas que vienen de Dios y falsas que vienen del demonio. En una profecía verdadera puede haber deformaciones y hasta falsedades que provienen de la imaginación del vidente o del escribiente que las redacta con oscuridad o agregados u omisiones o interferencias demoníacas, lo que las vuelve dudosas. Por eso, por ejemplo, en el caso de Hildegarda de Bingen, que lo tengo presente ahora, y en el caso de Sor Lucía de Fátima, tanto nuestro Señor en el primer caso como en la Virgen, le dicen que escriban lo que oyen, no agreguen nada, ni solamente lo que oyen, sin agregar nada ni poner nada de ellos, que tienen que ser fieles y leales a lo que están oyendo. El único que puede clarificar y discernir estas interferencias
es el obispo diocesano, nadie puede sustituirlo, pues solo ellos disponen del poder y de las gracias necesarias para arreglar estos casos. Por lo tanto, no pueden abstenerse de hacerlo y deben instrumentar todos los recursos humanos y canónicos para esclarecer. Tampoco pueden negar o desautorizar el fenómeno sin ir hasta el fondo de la cuestión. Sin embargo, pueden primar otros criterios humanos en las decisiones de la jerarquía, a las que el vidente debe someterse. Y esto es lo que está pasando mucho, que ha pasado mucho con Sor Lucía, porque la Santísima Virgen, con el aval de la Santísima Trinidad, en el año 1929, en Tuy, se le apareció en la iglesia donde ella, siendo hermana Dorotea, todavía no era carmelita, donde ella hacía una hora santa de jueves a viernes, que tenía permiso de la autoridad, y le dice que ha llegado el momento en que Dios quiere que Rusia me sea consagrada, con todos los obispos del mundo en ceremonia pública, y además le agrega la devoción de los 5 primeros sábados, que eso todavía tampoco está autorizado por ningún papa. Algún obispo sí lo ha dicho, lo ha autorizado en su diócesis, se ha difundido, mucha gente lo hace, pero nuestro Señor pide las dos cosas: la consagración de Rusia y que la Iglesia oficialice la devoción de los 5 primeros sábados, cosa que no se ha hecho, ¿no? Porque priman otros criterios humanos en las decisiones de la jerarquía, como les digo, a las que el vidente debe someterse. Lo que a Sor Lucía le ha pasado mucho eso, porque desde el 29 hasta que se murió en el 2005, Rusia no había sido consagrada con todas las exigencias que había puesto la Santísima Virgen y que había puesto nuestro Señor. Pero el laico sí puede investigar, y por eso nosotros tenemos enorme cantidad de laicos que no están con el voto de obediencia, y entonces se puede saber bastante, aunque en el caso de Sor Lucía le cerraron el pico a partir del 58. Después de la Segunda Guerra Mundial, los fenómenos místicos y proféticos se han intensificado, pero en muchos de ellos reina una gran confusión debido a una infestación demoníaca. El demonio se comporta como parásito. Antes también se han dado interferencias malignas. Por ejemplo, en 2 apariciones en Francia, en Lourdes, después, y en Pelvoisin, que es menos conocida, el demonio metía la pata para confundir al vidente. Y por supuesto después confundir a los demás. Las profecías verdaderas se distinguen porque el profeta usa de la analogía y de las reglas de la fe. Si es verdadera, no se contradice en sí misma. Debe ser homogénea y coherente, no solo con la fe, como le digo, sino consigo misma y con las profecías precedentes y consecuentes. Es decir, Fátima, por ejemplo, hay que analizarlo a la luz de todas las apariciones que se dan en Francia en el siglo XIX, como primero la de la Rue de Bac, es decir, la medalla milagrosa, el 1830, la Salette 1846, Lourdes 1858 y esta Pelvoisin, que me parece que es de 1870. La profecía privada, es decir, uno analiza lo que se dice en esas profecías, e incluso fundamentalmente la del Sagrado Corazón, que es de la cuarta profecía del Sagrado Corazón, que es de 1689, y hay que ver que no hay un hilo que las une y las hace coherentes, ¿no? Y después, en el caso de Fátima, con la posterior a Fátima, que es la de Akita en el Japón, que es de 1970 y pico. La profecía privada debe abstenerse de toda apariencia de mal,
de superficialidad, de inmoralidad, de contradicciones, de espectacularidad, de sarcasmo, de estilo enfático, de falsa piedad, de nostalgia amarga del cielo, de desesperanza y de declaraciones antidogmáticas. Todo esto señala falta de autenticidad. La gran dimensión de algunas revelaciones privadas con contenidos proféticos o sin ellas, al ser reconocidos por la Iglesia, han generado un enriquecimiento del culto y la liturgia, lo que decía hace un ratito, al concederle fiesta y oficio propio en el calendario de la Iglesia. Y en ese entonces ya deja de ser optativa su creencia para los fieles. Caso del Sagrado Corazón de Jesús, de Nuestra Señora de Guadalupe, del Corazón Inmaculado de María, que tienen misa propia. Es decir, en el caso de Fátima, el reconocimiento de Fátima se hizo en 1930, se hizo reconocimiento de la aparición y reconocimiento del culto, pero no se hizo reconocimiento, por ejemplo, de los 5 primeros sábados, y menos del... Y esta otra cosa que es bien difícil, pero es explicable, es que cuando hay mensaje y se autoriza la aparición, no siempre se autoriza el mensaje. Es lo que ha pasado con la Salet y Fátima de entrada. La aparición de Fátima con el secreto es de 1917. El reconocimiento del obispo es de 1930. ¿Pero qué reconoce el obispo como legítimo? La aparición y le da un culto, pero del discurso de la Virgen no dice nada. Por eso después se han dicho barbaridades acerca del discurso de la Virgen, lo mismo la del Sagrado Corazón de 1689, y ahora, por ejemplo, la de Jesús Misericordioso, que tenía la promoción de Juan Pablo II, esa se la ha reconocido bien. La medalla milagrosa también está reconocida, Lourdes también, Fátima también, pero con estas, cuando hay un texto, y sobre todo cuando el texto interfiere en la política mundial o en la política concreta de este mundo, no en la política que dirige el Señor, no digamos la de la teología de la historia, entonces ahí vienen los líos. La beatificación o canonización del vidente por sus virtudes heroicas o sus milagros no significa la aprobación canónica de sus dichos proféticos, aunque estos se registren en las actas de beatificación o canonización, como en el caso de las visiones de Jacinta. Ahora es Santa Jacinta, pero las visiones que ella tuvo del Papa, 2 visiones, no han sido reconocidas. Las profecías privadas tienen un margen de deformación cuando más se aproximan los plazos de su cumplimiento, pero esto no las hace falsas e incumplibles. Cuenta tanto la ignorancia como la libertad del hombre. Las profecías privadas no son relatos históricos, aunque tengan elementos históricos. La profecía más auténtica difiere de la historia por 4 factores que la deforman. La profecía privada, ¿no? Está sometida a un efecto de perspectiva porque el vidente ve mejor los acontecimientos próximos, pero menos nítidos los lejanos. Y el padre Castellani decía que había que leer las profecías siempre en 2 niveles, inmediato y mediato, y que el inmediato era más fácil de discernir, pero la profecía mediata, o sea, la lejana, era más difícil de discernir. Él le llama el tipo y el antitipo en sus comentarios del Apocalipsis, ¿no? Al ver menos nítidos los acontecimientos lejanos, el vidente a veces aglutina fenómenos semejantes. Por ejemplo, diversas revoluciones vistas como un solo conjunto que llega a separar mal o a no distinguir intervalos temporales. Eso pasa con el mensaje de la Salet, que además tuvo otro problema, porque el mensaje de la Salet se hicieron varias redacciones, las hizo la misma Melania, porque al principio la Virgen le dijo también que eso era secreto, que ella le iba a decir cuando, le dice concretamente, la aparición es de 1846, le dice después de 1858 puede decir ciertas cosas más. Pero
el obispo, para reconocer la aparición, que eso ocurre en 1851-52, le pide que redacte todo el secreto. Entonces ella no redacta todo obedeciendo a la Virgen y lo va ampliando a medida que ella va siendo autorizada por la Virgen. Entonces no es que Melania falsifique el secreto porque hace más de una redacción. No. Es decir, que no podía revelar. Y bueno, y uno lee lo que se sabe del secreto de la Salet, y más o menos hasta 1858 pasa, entiende, hay una cronología. Después hay un torrente de elementos terribles que deben pasar, y esto no se puede separar bien, no se puede distinguir bien. En la realidad, los plazos están más estirados en la realidad temporal, mientras la profecía resulta más concentrada que la historia. Sin embargo, pese a toda deformación, es clara la siguiente secuencia de hechos de gran magnitud para los últimos tiempos. Es decir, fíjense que ahora yo les voy a decir cuáles son los elementos nuevos que agrega la revelación privada para los últimos tiempos. Lo que está en la Sagrada Escritura es el anticristo y la segunda venida de nuestro Señor con gloria y majestad. Pero la revelación privada añade estos elementos: un gran castigo, un reino del Sagrado Corazón o de los corazones de Jesús y María. Todo eso antes del advenimiento del anticristo y de la segunda venida de Cristo, que sí están en la Sagrada Escritura. Es decir, tenemos que tratar de discernir qué es esto del gran castigo y del reino de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Bueno, eso en cuanto al problema de perspectiva. El otro tema es que la profecía es parcial. San Pablo también en la primera de Corintios dice: no conocemos más que una parte y profetizamos solo una parte. Dios no revela todo sino lo necesario para salvarnos, porque ese es el objetivo, es la salvación para que el hombre no vaya al infierno. Dios solo revela signos precursores de su venida o de la de su adversario. La profecía privada además es condicional, lo que dijimos con el caso de Jonás. Dios no amenaza por el placer de castigar. Hay episodios ineludibles por los que la historia debe pasar: la encarnación, el anticristo y la segunda venida. Pero inscriptos en esos espacios temporales, entre la encarnación y el anticristo, y entre el anticristo y la segunda venida, hay profecías que pueden o no cumplirse según el libre arbitrio de los hombres. La destrucción de Nínive, que hablamos recién, profetizada por Jonás, es de origen divino, porque Dios ordena a Jonás que les anuncie la destrucción. Pero los ninivitas hacen penitencia, se arrepienten y la profecía no se cumple, y Dios perdonó a Nínive. En cambio, esto es muy grave, la Segunda Guerra Mundial se hubiera evitado si se le hubiera hecho caso a Nuestra Señora de Fátima. Si ustedes se acuerdan, la lectura de la segunda parte del secreto le dice Nuestra Señora a Lucía, a los chicos, a los 3 chicos: se va a acabar la Primera Guerra, pero si no se hace lo que yo les digo, o sea, que Rusia sea consagrada, para que se convierta y haya un cierto tiempo de paz, va a volver otra guerra que va a comenzar bajo el reinado de Pío XI y que será mucho peor que la primera. Y le da un signo precursor: cuando veáis una noche iluminada en forma extraordinaria, ese es el signo de que va a empezar la Segunda Guerra. Eso ocurrió el 25 de enero de 1938. El cielo se enrojeció todo y los astrónomos dijeron que era una aurora boreal, pero no era ninguna aurora boreal, tratando de explicarla con manchas solares, dar una explicación racional. Pero todo eso ocurrió en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, hasta el norte de África, Canadá y parte de Estados Unidos en el límite con Canadá, y parte de Asia, ¿no? Es decir, y ahí
Sor Lucía dijo, bueno, la Segunda Guerra se viene porque el Papa del 29 al 38 no consagró, ese era Pío XI, no consagró Rusia como se lo había pedido la Virgen en la aparición de Tui, como vuelvo a repetir, del 29, ¿no? Después hay otro elemento, fíjense que ese se ha descubierto ahora, yo se los mencioné el otro día. Nosotros, ¿qué sabemos del secreto de Fátima? Sabemos por la tercera y la cuarta memoria de Sor Lucía, lo que se conocía desde el año 43, cuando son escritas estas dos memorias con un intervalo de 2 meses, y después lo que en el 2000 reveló la Iglesia con la explicación oficiosa que dieron Sodano, Ratzinger y Bertone, ¿no? Los cardenales. Bueno, Bertone no era cardenal todavía. Pero en la biografía de las Carmelitas de Coimbra, que es una biografía con censura y con algunas falsificaciones, sin embargo hay una cosa que escribe Sor Lucía el mismo día que relata lo que se ha dado, la visión que se ha dado como tercera parte del secreto, es decir, la subida del Papa a una montaña, que el Papa es muerto, en fin, ¿no? Y ella ve una punta ígnea de una lanza que penetra la tierra y mueve su eje. Y la Virgen le dice, escribe lo que te mandan, pero no lo que te es dado a entender de su significado. Porque es gracioso, Melanie Calvat dice, y a veces el Señor nos da el don de la profecía, pero también uno tendría que pedirle el don de interpretación de la profecía. Es decir, acá esto de la explicación de la punta ígnea de la lanza que penetra la tierra y mueve su eje, la Virgen le dice, escribe lo que te mandan, pero no lo que te es dado a entender de su significado. Y lo mismo Sor Lucía lo dice cuando tiene la visión de la Santísima Trinidad. Se nos dieron lumbres para entender el misterio de la Santísima Trinidad, pero que no las puedo revelar ahora. Ni las reveló tampoco, o por lo menos en lo que conocemos. Las profecías privadas que tienen alcance universal representan un aporte a la revelación pública, sobre todo cuando sus temas son escatológicos, es decir, referidos a los últimos tiempos, y se refieren y tienen, entre otros temas, la ira ventura, es decir, la ira o la cólera venidera, el accionar del anticristo, y la injerencia política en la historia de ciertos mensajes, ya sea de nuestro Señor o de la Santísima Virgen o de algún ángel o de algunos santos, ¿no? Por ejemplo, el Sagrado Corazón en Francia, como les digo, la cuarta revelación a Santa Margarita de 1689, o las de la Medalla Milagrosa en 1830, cuando le anuncia que va a caer la monarquía, que va a caer el rey, la Salette, que le habla de Napoleón III, que hay que desconfiar de él, Ponmen, que habla de la terminación de la guerra del 70, Fátima, que ya sabemos, Akita, que es nueva, es la última, y donde se dice que la vidente tiene que decir las cosas que no pudo decir Sor Lucía, porque es una continuación a Gita de Fátima. Y Akita anuncia un gran castigo, porque dice, en la imagen de la copa ya aparecen muchos videntes, ¿no? Se está está llenándose la copa y nuestro Señor ya no va a tener más paciencia. Y Akita dice, va a venir un castigo porque la copa ya se ha rebalsado, ¿no? Y como diciendo eso no lo pudo decir Sor Lucía. Otro elemento, como les digo, no solamente tenemos elementos terribles de profecías de castigo, ¿no? El anuncio de una edad de consolación
que debe preceder a la venida del anticristo, destinado a reparar las fuerzas de la iglesia militante antes de que ella aborde las tribulaciones últimas. Esta edad de la consolación, esto es interesante porque no se conoce mucho, que constituye una fase intermedia entre dos periodos de tribulación, es decir, este y lo que podía ser el fin de los tiempos, es bastante difícil de discernir en las Sagradas Escrituras, aunque no está ausente de ellas. Es uno de los grandes temas de la revelación privada presente en los místicos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ya está en Santa Hildegarda de Bingen en el siglo XII, que en dos de sus obras visionarias, Les Chivias, este es el primero que ya hemos nombrado varias veces, y en la última, se refiere a este periodo de la consolación como previo al del anticristo, del que también habla con datos muy precisos. También aludido o esbozado o señalado con datos escasos pero precisos en el siglo XIV, hay elementos en las revelaciones de Santa Brígida de Suecia, de Santa Catalina de Siena, de San Francisco de Paula. En el siglo XVII se da una mayor configuración con la interpretación inspirada de Bartolomé Holzhauser, que fue un sacerdote, creo que benedictino, fundador de seminarios, y que se preocupó muchísimo por la santidad del clero y se ofreció, ¿no? Este padre, Holzhauser, que vive entre 1613 y 1658, empezó un comentario que no terminó, quedó incompleto, al Apocalipsis. Y empieza, como ustedes saben, el Apocalipsis empieza con las 7 cartas a los 7 ángeles u obispos de las iglesias de la antigüedad. Y con esta se abre el Apocalipsis. Y este comentario de Holzhauser es muy importante porque fija pautas cronológicas. El padre Castellani lo comenta medio en sorna, porque dice, sí, llegó hasta cierta parte y no pudo seguir porque se le acabó la inspiración. Pero otros se lo han tomado más en serio y Holzhauser dice que las 7 cartas a las 7 iglesias configuran o prefiguran 7 etapas de la historia de la Iglesia, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda en gloria y majestad. Este criterio ya venía de los santos padres, por ejemplo, San Agustín. Lo que pasa es que San Agustín vive entre el 300 y el 450 o 55 y que muere, entonces él no puede llegar a una interpretación más completa, porque ¿qué puede haber visto él? Y puede haber en 300 o 400 años de historia de la Iglesia, pudo ver la Iglesia Apostólica, la Iglesia Constantiniana y después, la Iglesia de las Catacumbas y después parte de la Iglesia Constantiniana. Y no se olviden que la Ciudad de Dios, que es la gran obra de San Agustín, nace de la experiencia terrible que significó para San Agustín la caída de Roma en el 410, cuando Roma fue invadida, quemada, saqueada en 3 días por Alarico, ¿no? Es decir, los pocos que pudieron huir llegaron a África y le contaron horrores a San Agustín, y eso fue en el 410. Y San Agustín empieza la Ciudad de Dios en el 412 y la termina en el 426, y esa meditación nace de ese acontecimiento terrible, ¿no? Bueno, ¿qué dice Holzhauser? Fíjense lo que dice. Bueno, la primera carta, que es a la iglesia de Éfeso, él da términos, va de nuestro Señor Jesucristo hasta Nerón y el Papa San Lino. La segunda carta, que es la de Esmirna, significa el segundo momento de la iglesia, de Nerón a San Lino
de Nerón y San Lino a Constantino y San Silvestre, es decir, hasta que sale de las catacumbas. Pero toda la Esmirna es toda la iglesia de las catacumbas. La tercera es Pérgamo, que va de Constantino y San Silvestre a Carlomagno y el Papa León III. La cuarta es Tiatira, que va de Carlomagno y León III a Carlos V y León X. Bueno, estén atentos porque ahora viene la nuestra. La quinta es Sardes, que va, según Holshauser, de Carlos V y León X hasta la venida del Gran Monarca y del Santo Papa, cosa que todavía no ha ocurrido. La sexta es Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor entre hermanos. Sería el periodo del Gran Monarca y del Santo Papa o reino de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y la última es la Odisea o periodo del Anticristo. Es decir, que esto coincidiría un poco con lo que le dijo Sor Lucía en 1957 al padre Fuentes, que era un mexicano nombrado para la postulación de la beatificación de Francisco y Jacinta. El padre habló con ella y tuvo una conversación muy seria, muy tremenda, y después él la publicó y ahí lo sonaron y se le acabó la postulación y nombraron a otro, el padre Cóndor, que la llegó incluso hasta la beatificación, pero no abrió la boca en razón de lo que le había pasado a este. Bueno, este padre Fuentes en el 57 conversa con ella, porque era lógico que quién le iba a hablar de Jacinta y de Francisco si no era la única sobreviviente, que era Lucía. Y entonces, entre las cosas que le dice Lucía, le dice: la Santísima Virgen me ha hecho ver que está en una lucha tremenda con el demonio, que el único remedio que da, que es el último, es el rezo del Santo Rosario, que no esperemos un llamado a la cordura y a la obediencia, ni del Santo Padre, ni de los cardenales, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, que cada uno trate de salvarse como puede. Eso es terrible. Y esto lo publicó, y por eso, en 1957, decir eso era una cosa terrible, ¿no? Y otra cosa que le dice la Virgen, le dice Lucía, es: porque la Santísima Virgen me ha hecho ver que estamos en los últimos tiempos. No le dice el último tiempo. Y le digo esto porque la Argentina se ha distinguido por los comentaristas del Apocalipsis de mayor o menor nivel, o por lo menos, no sé, nuestro gran comentarista es el padre Castellani. Pero actualmente, por ejemplo, el doctor Miura Sever, que es muy preocupado por esta cuestión del Apocalipsis, él dice que ya estamos en la Odisea, es decir, estaríamos en el último tiempo, en el tiempo del Anticristo, y que Filadelfia es el Pusillus Grex, el pequeño rebaño, pero que está inserto en la Odisea, porque el pequeño rebaño va a durar hasta el fin de los tiempos. No coincide entonces con Holshauser, que vuelvo a repetir, para Holshauser estamos en la quinta etapa, que es la iglesia de Sardes, desde Carlos V y León X hasta la venida del Gran Monarca y el Santo Papa. ¿Y el Gran Monarca dónde va a estar? Y parece ser que va a surgir en Francia, porque ahí tenemos que recordar lo que dice la profecía del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque en 1689, que es la parte política. Todo el mundo cree que el Sagrado Corazón a Santa Margarita le da nada más que los primeros viernes. No, le da muchas cosas más. Y en la cuarta aparición es una aparición totalmente política. Le dice lo que tiene que hacer el rey de Francia y lo que ella le tiene que hacer llegar al rey de Francia. Y tiene que consagrarse él, su familia y su reino al Sagrado Corazón. Tiene que poner una imagen del Sagrado Corazón con una capilla en Versalles. Tiene que inscribir en la parte de lo que eran las armas antiguas
una incisión con el Sagrado Corazón y una crucecita encima. Tiene que pedirla al Papa la misa del Sagrado Corazón, que ya la habían hecho en el convento de Santa Margarita para la Iglesia Universal. Y tiene que poner en la bandera de Francia, que no era la tricolor, sino era una bandera blanca con 3 flores de lis de oro puestas en esta ubicación, arriba un corazoncito con una cruz sobremontada del Sagrado Corazón. Luis XIV no hizo absolutamente nada de todo eso. Entonces le dice el Sagrado Corazón a Santa Margarita, bueno, que si hace todo esto, Francia va a ser el país más próspero, más católico, más evangélico, más misionero, más todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero si no lo hace, la monarquía va a caer. La revelación del Señor a Santa Margarita es del 17 de junio de 1689. Y el 17 de junio de 1789, creo, si no me equivoco, se reúnen los Estados Generales y empieza la caída de la monarquía. O está el primer acto en contra de la monarquía. Bueno, Luis XVI le llegó todo eso, porque, como les digo, Luis XIV no hizo nada. La que hizo algo es la mujer de Luis XV, que era polaca, y entonces fue al Papa y le dijo, bueno, la misa ya está hecha, santidad, dela para la Iglesia Universal, la misa del Sagrado Corazón, y entonces el Papa se la autorizó para Francia y para Polonia. La autorización para la Iglesia Universal vino mucho tiempo después. Y hizo la imagen puso la imagen del Sagrado Corazón en la capilla de Versalles, pero eso lo hace, ya le digo, la esposa de Luis XV, que no es hijo de Luis XIV, no es nieto de Luis XIV, porque a partir de eso, a las monarquías, por lo menos a las monarquías francesas, les pasa algo con el hijo mayor, con el delfín, siempre se les muere. Se murió el hijo de Luis XIV, el que fue Luis XV no era el hijo, sino el nieto. Se murió el hijo de Luis XV, que era un santo varón, y subió el nieto, Luis XVI. A los usurpadores, Luis XVIII, cuando viene la restauración, no tiene hijos varones. Carlos X le matan en un atentado, un asesinato al hijo mayor. Incluso a Napoleón III se le muere, creo que el primer día antes a Luis Felipe, que era Orleans, que era una nueva dinastía y descendiente del Orleans que había votado la decapitación del rey, porque en la asamblea habían empatado los que lo querían cortar la cabeza con los que no querían. Entonces desempató el presidente de la asamblea, que era el duque de Orleans, primo del rey Luis XVI, y votó para la decapitación del rey con la guillotina. Después le pasó le pasó a muchos que se le volvió la guillotina en contra, ¿no? Como a Robespierre. Entonces esta es la idea de Holshouser. Sardes es la actualidad, y es y contiene elementos que prefiguran al anticristo, pero todavía no está el anticristo está en la Odisea, y entre medio está la edad de la consolación, que si uno coordina con la Virgen de Fátima, a lo mejor nos equivocamos, pero como a las profecías hay que tratar de ensamblarlas, y coherencia tienen. La Virgen le dice, al final el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, no se convertirá a la Iglesia Ortodoxa, no se convertirá a la obediencia al Papa, de la cual se ha separado desde el Concilio de Florencia, y que se convertirá y habrá un cierto tiempo de paz. Podría ser esta la edad de Filadelfia, y después vendría el anticristo. Pero bueno, todo esto queda... Las profecías se comprueban a medida que se cumplen, y entonces yo lo dejo como una hipótesis, ¿no? Pero esto que dice Holshouser va a coincidir con otras profecías privadas de sacerdotes o monjas más desconocidos para nosotros, ¿no? Por ejemplo,
el padre Nectú, que muere en 1777, un poquito antes de la Revolución, que profetiza elementos no solamente de la Revolución, sino futuro, una buena cantidad de monjas, ¿no? Ana Catalina de Emmerich, más conocida nuestra, porque los 4 tomos de las profecías de ella se han difundido bastante. Ana Catalina de Emmerich dijo que iba a venir una época en que iba a haber 2 papas. Santa Ana María Taigi, que está incorrupta en Roma y que es la protectora de las amas de casa. Sor Catalina Labouré, que es la vidente de la medalla milagrosa, a la que se le dice lo que le va a pasar al rey a partir de 1830, ¿no? La deposición del rey y la subida de un usurpador. Después, otra monja bastante interesante que preconiza, no solamente la monja, sino un sacerdote, una bancarrota universal. San Juan Bosco, que tiene sueños, bueno, y las grandes revelaciones del siglo XX, que son la de Fátima y la de Akita de 1973, canónicamente reconocidas. Y hay una muy importante que no está reconocida, que es la de Garabandal, que también ustedes habrán oído hablar, que es manifestación de la Virgen a 4 niñas del 61 al 65. No está reconocida, pero algo se ha avanzado porque la Iglesia fue muy adversa de entrada a Garabandal. Tanto es así que cuando empezaron una serie de sacerdotes a ir al lugar, que está en Asturias, en la provincia de Santander, la diócesis que depende de Santander, se les prohibió ir a los sacerdotes e incluso ir a dar misa. Entonces, pero ahora esa prohibición se ha levantado y el obispo penúltimo ha dicho que hay que seguir investigando y que los mensajes de la Virgen, tal como lo han transmitido las 4 videntes, no contradicen la enseñanza de la Iglesia. Es decir, y ustedes saben que en Garabandal se promete un aviso, un milagro y un castigo. Bueno, eso también, todo eso está por verse. La ira venidera está aludida en las Sagradas Escrituras. San Pablo dice en la primera a los cristianos de Tesalónica: Jesús que nos arrebate de la ira venidera, ¿no? Pero no hay que confundir la ira ventura, es decir, la ira venidera, con los trastornos finales relacionados con el fin del mundo, la segunda venida, el juicio final y los nuevos cielos y la nueva tierra, mencionada en la segunda epístola de San Pedro. La ira venidera parece referirse a un castigo al que se encamina la edad en que vivimos, sería Sardes por Holshauser, ¿no?, como culminación de un tiempo de transgresión, corrupción y subversión total del orden natural. Cuando ha visto usted el aborto, la eutanasia y los matrimonios homosexuales. Una subversión total del orden natural y sagrado, y que puede ser imagen premonitoria del juicio último. Así lo ve, por ejemplo, Santa Ana María Taigi, que vive entre 1769 y 1837. Durante 3 días y 3 noches ve una espesa oscuridad que caerá del cielo, acompañada de una infectación tóxica del aire que hará perecer en su mayoría los enemigos de la Iglesia, y también algunos que no son enemigos. Esas tinieblas pestilenciales envolverán la tierra y el aire apestado por los demonios, que se mostrarán en formas terribles. No se verá nada y no será posible encender ninguna luz. Solo los cirios benditos alumbrarán sin consumirse y preservarán de la muerte, junto con las plegarias a la Santísima Virgen y a los santos ángeles. En otra parte hay otro santo que dice
que los cirios benditos del día de la Candelaria, o sea, del 2 de febrero, pero posiblemente si están bendecidos en otras circunstancias pueden valer. No hay que abrir ventanas, ni mirar hacia afuera, ni abrir la puerta a nadie para no correr el riesgo de morir. No se debe salir del interior de la casa, sino guardarse adentro rezando el rosario e implorando la misericordia divina. El flagelo será universal. Después de esto, será elegido un santo pontífice que tendrá el don de hacer milagros. Todo eso lo dice Santa Ana María Taïshi. Y algo, hay muchos santos que hablan de esto, ¿no? Pero también Ana Catalina de Emery. Si hay algo en común en las apariciones marianas, es la necesidad acrecentada de arrepentimiento, penitencia, conversión y oración, en particular del Santo Rosario, frente a las guerras, el hambre, las pestes, las persecuciones y el castigo que muchas profecías particulares anuncian, como esta de Santa Ana María Taïshi. Después hay otra mística francesa muy importante que murió en 1935, María Julia Gianni, bretona de la zona de Bretaña, que tuvo todos los estigmas habidos y por haber, y hasta un anillo sangriento, una corona de espina sangrienta, que después ella se murió muy viejita y entonces cuando se murió sola se le fueron muriendo todos los parientes que la atendían, y entonces nuestro Señor le retiró todo hasta que se murió de más de 90 años, ¿no? Sin embargo, esto no es el fuego, estos 3 días no son el fuego del juicio final anunciado por San Pedro en la segunda epístola suya, sino una prefiguración del mismo en 3 días y 3 noches de oscuridad con fuego del cielo. Guardadas las proporciones, vamos a una crisis de la cual Dios nos salvará con 2 personajes, un papa y un monarca, mientras que de la crisis final del anticristo solo nos salvará la segunda venida de nuestro Señor, Rey y Pontífice en plenitud. Recordar lo que dice San Mateo: es necesario que estas cosas ocurran, pero no será el fin. Por eso le digo, acá hay una alusión al gran castigo. Es necesario que estas cosas ocurran, pero no será el fin. Mateo 24:6. Son 2 crisis análogas, pero de distinta proporción. La salida de la primera se da con la Iglesia de Filadelfia, que implicaría la consagración de Francia al Sagrado Corazón, pedida por intermedio de Santa Margarita en 1689, como les decía, en la cuarta aparición, por un monarca, pero ahora no hay rey en Francia. Así que por ahora es impensable, por el momento en Francia, que haya una consagración del rey, porque no existe el rey. En cambio sí tenemos papa, y la consagración de Rusia, encarecida por Nuestra Señora del Rosario de Fátima en 1917 y 1929, cuando fue manifestada y avalada con la aparición de la Santísima Trinidad en Tuy. Es decir, ahora como les digo, son 2 crisis análogas, pero de distinta proporción. De la primera, es decir, de los 3 días, de esta que estamos pasando de la iglesia de Sardes y de los 3 días de castigo y eso, salimos con la consagración de Francia y la consagración de Rusia. La consagración de Francia está por verse. No hay por el momento rey a la vista, aunque hay bastantes familias dinásticas que se disputan la legitimidad. Y la otra, es la consagración de Rusia, pero no la hizo Pío XI, Pío XII la hizo fallida, Juan XXIII no la hizo, Pablo VI no la hizo, Juan Pablo I dicen que la habría hecho, pero reinó 33 días, Juan Pablo II hizo 3, pero fallida, Benedicto no hizo ninguna, y este Papa perdió la oportunidad de hacerlo 2 veces. El 13 de octubre del 13, en el año primero que él subió, hizo traer la imagen auténtica de la Virgen de Fátima, de la capeliña de Fátima, pero solamente hizo una oración por la paz. No hizo ninguna consagración, y cuando fue ahora para la canonización de San Francisco y Santa Jacinta tampoco hizo ninguna alusión a la consagración. Bueno,
no nos pongamos apocalípticos en el sentido de que lo tienen, por ejemplo, Miura Sever. En suma, oración, penitencia, arrepentimiento, conversión, confianza y esperanza, y nada más. Bueno, si me quieren hacer una pregunta, esta vez no he sido tan larga, así que... Sí. El padre Castellani hace notar, no sé si también otros, que los videntes, San Juan, el evangelista también, que cuando tienen una visión, ellos expresan lo que ven con sus palabras. Sí. Por ejemplo, el Castellani dice, si ven un helicóptero, lo expresan como un animal con alados. Sí, ¿no? eso es respecto a las imágenes del Apocalipsis, cómo las representaban los videntes. Es decir, podían ver un avión, pero para ellos era un pájaro con alas mecánicas, si quieren, de metal o lo que fuera. Lo que se me venía cuando leyó creo que una visión, una profecía de Santa Taiji. Sí, Santa Ana María Taiji. Que dice que él habla de las ventanas, ¿no? De la ventana que se cierra dentro de la ventana. Claro, sí, que en esos 3 días tenemos que estar encerrados, no abrir las ventanas, no abrir las puertas. Y hay otra vidente que dice, el demonio los va a engañar a los que están encerrados, porque les va a empezar a hablar con las voces de los familiares como si estuvieran afuera. Afuera no va a haber nadie, nada más que el demonio. Entonces no hay que abrir, porque entonces el demonio se mete y bueno, puede ser terrible. Pensaba, podría ser que no sé si es Santa Taiji. Sí, es Santa. Haya visto, por ejemplo, las computadoras que actualmente se ven como ventanas. De hecho, window significa ventanas, sí. ¿No puede ser también, pienso, que haya visto en las ventanas todo ese veneno que se transmite? Y sí, puede ser. Puede ser, porque nosotros no sabemos con qué... primero, como usted dice, si veían aviones en el Apocalipsis, no podían nunca representarlos como nuestros aviones. En la actualidad, creo que esto lo dice bastante claro el padre, ¿no? Lo representaban con las imágenes que ellos tenían. ¿Y qué es lo único que volaba en la antigüedad? Y volaban los pájaros, no volaban, no había aviones ni nada por el estilo. Castellani habla de tanques. Sí, justamente. Es decir, una actualización de las imágenes nos haría pensar en las armas modernas. Una pregunta. Sí. ¿Puede ser que yo haya escuchado que Sor Lucía, que había 2 Lucías? Sí, eso salió a raíz de en el año 2000, un francés, Laurent Mollier, que escribió un libro diciendo que en realidad la verdadera Lucía había muerto y que la habían reemplazado por otra. Y daba algunos argumentos más o menos convincentes y algunas fotografías. Entonces hay una fotografía de Sor Lucía como hermana Dorotea con una dentadura espantosa. Y después una Sor Lucía con una dentadura muy buena, pero que es postiza. Yo no te puedo decir, es notorio el cambio. Lo único que yo vi en una biografía de ella, pero esto no es seguro, ella salió muy excepcionalmente del convento carmelita de Coimbra, donde ella entró y después no salió más, salvo las veces que fue a Fátima, que fueron 2 o 3, cuando vino el Papa Pablo VI, cuando vino Juan Pablo II, una vez que fue a Fátima a recorrer todos los lugares que ella había conocido de niña. Y una cosa que yo encontré ahí, pero no reparé, y ahora después tendría que volver a leerlo, se queja varias veces de que tiene que salir, no a votar, sino al dentista. No sé si no dice que le hayan cambiado la dentadura,
que le hayan puesto una dentadura postiza, no. Pero se queja de que tiene que salir, porque no había consultorio odontológico dentro del monasterio. Pero no te puedo decir. Pero hay otro dato más contundente, y es que la vidente de Akita, que no la ve a la Virgen, sino siempre la oye a través de una imagen de madera de la Virgen que está en el convento, la Virgen le dice que a ella le corresponde continuar lo que Sor Lucía, que se ha muerto en el 2005, no ha alcanzado a decir. Así que lo de Morlier podía ser una suposición potable, pero no comprobable. No sé. Es decir, todo está en agua de borrajas, ¿no? Una pregunta, perdón, Sí. sobre ese tema. Lo que dicen es que falleció, Sí. y después ingresa a otro convento y es ahí donde sería reemplazada Sí. por otra monja, y esto lo dijo el padre Mancuso, que está acá mismo. Sí. Que dijo que estaba hace un año y pico, que estaba prologando un libro donde se adjuntan documentalmente imágenes y hay informaciones de ese tipo de Sí. un cambio de personalidad. Ella- Creo que la Iglesia, Sí. si sucedió eso, efectivamente no se hace cargo de lo que hagan los fieles. Sí. O la jerarquía misma en estas cosas, ¿no? De que hayan efectivamente suplantado la identidad de Ella entró primero cuando salió, siendo muy niña, de Fátima. Del 21 hasta el 25 estuvo en un asilo. Del 25 hasta el 58 estuvo como hermana Dorotea, que las Doroteas eran activas, así que no eran contemplativas. Pero ella tenía siempre deseo de ser contemplativa, porque en el Milagro del Sol había visto a la Virgen del Carmen, y entonces ella tomó devoción especial por el Carmelo. Entonces le pidió a Pío XII que le autorizara a pasar al Carmelo, y Pío XII la autoriza en el 58, pero le cerró el pico. El que le cierra el pico no son los de ahora, que se lo han cerrado más. Se lo cerró Pío XII, pero ella alcanzó a hacer bastantes declaraciones antes de entrar. Habría que ver las fotografías que hay de su entrada al Carmelo para ver más o menos si la cuestión de la dentadura esa que están... No es solo la dentadura, yo vi las fotos y es, o sea, el corte de cara es Sí, bueno, la misma. Por lo sí, menos las fotos que se puede encuentran deformarse son una mucho, si querés vos, la cara de una persona joven a la de una persona mayor, puede deformarse bastante. La dentadura que tiene cuando era monja jovencita es espantosa, no hay un diente que esté en fila, todos feos, si se sonreía se le veía una dentadura muy fea, que eso es uno de los principales argumentos de Morlier. No, pero y además tiene la cara ovalada. Sí, tiene la cara más gordita. Después no sé, no cuadrada no, sino más sumida de acá, ¿no? Sí, y la dentadura es perfecta. Pero es fácil pensar que es una dentadura postiza, es fácil. Pero no creo que le hayan hecho ortodoncia. Pero no sabía yo lo del padre Mancuso eso, así que es un buen dato que me das. Una preguntita. Sí. No me acuerdo si dijo que cuando se le empieza a dar importancia al mensaje. Porque Claro, es el siguiente, el mensaje tiene su historia. Sí. En el 17 la Virgen le dice, hasta que yo no te diga nada, no digan nada. Yo ya te voy a decir cuánto. Entonces en el 25, cuando ella recién había entrado a las Doroteas, se le aparece el niño Jesús y le dice, bueno, la devoción de los 5 primeros sábados. Movete para que esto llegue al obispo. Bueno, ella se mueve, pero la que es una monja cualunque, y entonces le dice a la superiora le dice al obispo, pero nadie se gasta mucho. Y en el 27 otra vez se le aparece el niño Jesús con la misma Virgen y le dice, ojo, los 5 primeros sábados tienen que hacerse. Eso es lo primero que se conoce del secreto.
Y en el 29 se conoce el pedido de consagración de Rusia, pero no todo el secreto. Recién en el 43, con la tercera y la cuarta memoria, se conocen la primera y la segunda parte. La diferencia que hay de la tercera con la cuarta memoria es que ella agrega una frasecita que se tomó, que era como el comienzo de la tercera, que era: en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe. La palabra dogma tiene su problema porque unos traducen por dogma y otros traducen por doctrina de la fe. Bueno, dicen que, entonces, y punto suspensivo, etcétera. Esto no se lo digáis a nadie, solo a Francisco se lo podéis decir, porque Francisco la veía a la Virgen pero no la oía y menos le hablaba. La única que oía, veía y hablaba era Lucía. Jacinta veía y oía pero no hablaba, y Francisco solamente la veía. Entonces las dos oyen las palabras de la Virgen de toda la visión del secreto del 13 de julio. Pero esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Es decir, y ellos comentaron, hasta que los niños se murieron, los otros dos comentaban. Y entonces, por ejemplo, Jacinta le comenta las dos visiones que tiene sobre el Papa. Un Papa que huye y se esconde en una casa y es encontrado e insultado. Y un Papa que reza escondido en una casa delante de una imagen de la Virgen, mientras afuera la gente está muriéndose de hambre en las cominos y en las calles. Es decir, dos cosas terribles. Entonces le dice Jacinta, esto lo cuenta Lucía en su memoria: esto lo puedo decir, no digas más, no sigas más, porque esto es parte del secreto. Es decir, que el Papa juega un papel importante en el secreto. Y el Papa, en lo que se conocía, era nombrado 7 veces en las dos primeras partes. Una como Pío XI, porque le dice: la guerra va a comenzar bajo el papado de Pío XI. Todo el mundo dice que la guerra empezó bajo el papado de Pío XII con la invasión de Polonia. Y no, bajo el papado de Pío XI se hizo la anexión de Austria. Ahí empezó la guerra. Y eso lo dice la Virgen en el mensaje. Espere que me perdí. ¿Qué es lo que me habías preguntado? El contenido. ¿Quién empieza a darle importancia al contenido? Ah, sí. Entonces, ella revela parte del contenido en las dos memorias y en la carta que le escribe a Pío XII para que haga la consagración. Carta que fue deformada, como les digo, por el obispo de ella, el obispo de Leiría, que le hizo sacarlo de Rusia y ponerlo de El Mundo, nada más. Entonces, en el 30, cuando el obispo de Leiría reconoce la aparición y genera el culto de la Virgen, la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Pero del secreto no dice nada, porque las únicas dos cosas que se conocían eran lo de la devoción de los 5 sábados y lo del pedido de consagración de Rusia. Nada más. Entonces, ¿qué pasó con esto? Al dar reconocimiento a la aparición y a la cuestión del culto, pero no al mensaje. Eso es terrible, porque cuando se le manda el mensaje a Pío XII de lo que tiene que hacer, apareció la contra. Y la contra se había generado no por el entorno que estaba Pío XII, viene del entorno de Benedicto XV y del entorno de Pío XI. Eso lo cuenta bastante bien hace 2 o 3 días en Adelante la Fe. Eso lo pueden encontrar por internet, Roberto de Matei, pero está contado de antes. Está contado por Fray Michel de la Santísima Trinidad en Toda la verdad sobre Fátima, en el 2º tomo, que habla del papado, de la política de, como les dije, política de Dios, gobierno de Cristo, tiranía de Satanás. Los papas no han tenido siempre en cuenta la política de Dios, y desde Benedicto XV
hasta el actual Papa, ellos han tenido una política con respecto del comunismo y de la URSS, de la Unión República Socialista Soviética, que no es la política de Dios. Por eso, el cardenal Cerejeira, que era el patriarca de Lisboa, que debía leer el secreto, pero se lo birlaron porque se lo pasaron directamente al Vaticano, y dijo que la revelación de Fátima era la revelación más importante para entender la historia del siglo XX, y nosotros digamos en lo que va del siglo XXI. Porque enderezaba el manejo no solamente de la política mundial, sino el manejo que la Iglesia estaba haciendo de su política. Y uno se entera entonces que ellos no dimensionaron, los papas primeros, ni Benedicto XV, ni Pío XI, la magnitud de lo que era la revolución comunista, y fueron bastante complacientes con ella. Es decir, uno lo recuerda a Pío XI por la Divini Redentoris, que dijo el comunismo es intrínsecamente perverso. Eso lo dijo al final, cuando le fracasó toda su política, su Expolitik, es decir, su política de apertura a Rusia, porque hasta trató incluso, y le falló por parte de los mismos rusos, de un reconocimiento de Rusia, mejor dicho, de la URSS. Entonces, es decir, la Iglesia no ha hecho la política de Dios, ha hecho la política que ella consideró conveniente con las potencias aliadas, lo mismo con la Segunda Guerra. Es decir, cuando Estados Unidos entró en la guerra, y yo no sé si alguno de ustedes, corríjame, porque alguno puede saber más que yo, los norteamericanos no católicos no querían entrar en la Segunda Guerra. Entonces, Roosevelt tenía algunos cardenales, o el cardenal de Nueva York, que era más propicio a él, que era, me parece, Spellman, y algunos otros, y presionaron muchísimo, incluso mandando, no había embajador norteamericano en el Vaticano, pero mandaron una especie de delegado que funcionó como embajador para presionar a los cardenales, y uno de los presionados fue nada menos que el secretario de Asuntos de Estados Internos, que era nada menos que Giovanni Battista Montini, es decir, el futuro Paulo VI, que ellos sí querían la entrada de Norteamérica, que Pío XII no la quería, porque no quería convalidar la política de la URSS. En eso fue el más lúcido, fue Pío XII. Pío XI al final vio el fracaso de su política, pero es decir, ha habido una continuidad en una política errónea que se ha dado, y después se ha dado con el concilio también. Porque acuérdense ustedes que en el concilio hubo un acuerdo que se llamó Acuerdo de Metz, que creo que se cuenta en el Rin, desemboca en el Tíber, por el cual una serie de cardenales alemanes, belgas y holandeses trataron con enviados del Patriarcado de Moscú, y los ortodoxos dependían estaban sometidos al Estado ruso, entonces a la política del gobierno comunista. ¿Y cómo iban a ir al concilio? Siempre que no se tocara el problema del comunismo intrínsecamente perverso. Y por eso no se condenó el comunismo. Y por eso, pese a que hubo más de 500 obispos, y esto no se dice mucho, en el concilio, que le pidieron al Papa, primero no sé si a Juan XXIII y después a Pablo VI, que hiciera la consagración de Rusia, no la hicieron porque los obispos progresistas se opusieron, y una de las cosas que decían era, no, ¿cómo vamos a hacer la consagración de Rusia si es la URSS? Como diciendo, la Virgen está desubicada, habla de Rusia y ahora Rusia no existe, existe la URSS. Bueno, hay otras estupideces de ese calibre. Lo cierto es que hubo oposición, y además eso lo explicó el mismo cardenal Ratzinger, que dice que el pedido de la Virgen se contradecía con la cuestión de la apertura al mundo, con el optimismo representado por la bondad del mundo y ese tipo de cosas, ¿no?
Así que, bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir rogando por la consagración de Rusia, pero teniendo en cuenta que realmente esta revelación privada es decisiva y no es cuestión de fe, aunque sea de fe puramente humana, creo que le tenemos que hacer caso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No hay problema. Sí. ¿Hay alguna, digamos, algo que se refiera a los últimos acontecimientos en Fátima, por ejemplo? Los incendios que hubo. Que yo sepa no, pero hay una cosa que el Papa Juan Pablo II dio a entender en Fulda, creo que eso es 1900, no sé si 82, 84, yo no me acuerdo cuándo es exactamente, que se le preguntó sobre el secreto. Y entonces el Papa dijo una cosa extraña, que ¿por qué no lo habían revelado? Pues no tenía objeto decir que de pronto los mares se iban a desbordar sobre los continentes e iban a morir 100 millones de personas. Y quedó ahí eso, como diciendo, no se dijo eso porque era como quien dice, asustar a la gente inútilmente. No sé si los incendios, los terremotos, y puede ser todo esto una... evidentemente hay una aceleración de la historia, yo creo que eso lo palpamos, pero bueno, la aceleración de la historia se puede dar, está movido el eje de la Tierra, hasta los científicos dicen que está movido el eje de la Tierra, no solamente la revelación de Fátima. Este tipo de los terremotos, por ejemplo el terremoto de México que ocurre justo un 19 de mayo, en un aniversario del 19 de septiembre, perdón, de la Virgen de la Salet, que ha anunciado cosas terribles, ¿no? Hubo luces en el cielo también. ¿Cómo? Hubo luces en el cielo. Sí, eso pasó, yo lo he visto por internet, eso sí. No sé, ¿alguna otra cosa? Bueno, yo creo que ya es tarde, ¿no? Gracias por el academia. ¿Paso por su casa por el libro? Sí, el 88. el que